Canto 11. Llegamos al final de una escarpada ladera, compuesta por grandes piedras que formaban un círculo. Era este un sitio reservado para las más crueles torturas. La fetidez era nauseabunda, por lo que nos refugiamos tras una gran losa que cubría un sepulcro. Al estar ahí, me di cuenta que la losa tenía una inscripción, y esta decía: aquí se encuentra el Papa Anastasio, a quien Fotín apartó del camino recto. Conviene que vayamos descendiendo despacio, de manera que nuestro olfato se acostumbre a este pestilente hedor y ya no sea tan molesto para nosotros. Así me habló el maestro, y yo le respondí: así es mejor, pero habrá que idear algo para que podamos pasar el tiempo con algún provecho. En eso estoy pensando, hijo mío, le contestó. Déjame contarte entonces que en medio de estas rocas hay 3 círculos que se van reduciendo por grados, al igual que los que hemos dejado atrás. Estos círculos están llenos de espíritus malditos, así que es conveniente que antes de verlos tengas noticia de los motivos por los que se encuentran aquí. Toda maldad que se ofende al cielo está relacionada con la injuria en sí misma, y esto es algo que por fuerza o por fraude siempre perjudica a otros. Pero el fraude es lo que más ofende a Dios, pues este es producto de la voluntad humana. Es por eso que los fraudulentos se encuentran en la parte más profunda y en los que reciben los peores castigos. Los violentos se encuentran en el círculo primero, pero como la violencia puede ejercerse sobre 3 personas, este espacio se encuentra dividido en 3 recintos. Puede hacerse violencia a Dios, al prójimo o a sí mismo. Y entonces en los cuerpos, en las cosas, como te demostraré con las siguientes razones. Se puede dañar al prójimo produciéndole la muerte o dolorosas heridas, y se puede violentar sus bienes o con destrucción, el robo o el incendio. Así que en este primer círculo son atormentados los que hieren cruelmente, los destructores y los ladrones. También puede el hombre volver su violenta mano contra sí mismo y sus propios bienes, por lo que es de justicia que el segundo recinto muestre su arrepentimiento, aunque sin provecho alguno. Aquellos en el mundo se hacen daño a sí mismos, ya sean consumidos en el fuego, malversando su fortuna o llorando amargamente cuando deberían manifestar alegría. Puede ejercer la violencia contra Dios negándole en la intimidad del corazón, blasfemando contra Él, despreciándolo, la naturaleza y sus bondades. Por ello, en el menor de los recintos se castiga con el fuego de Sodoma y Caor, y a todo aquello que abjuran de Dios o lo maldicen en su corazón. Cuando el hombre emplea el fraude, toda conciencia queda ofendida, no solamente el confiado, sino también el que desconfía de todo. En este segundo caso se rompe el vínculo de amor que es propio del todo lo natural, por lo que en el segundo recinto se encuentran los hipócritas, aduladores, los falsarios y los ladrones, los que hacen sortilegios para engañar a la gente. Los encuentras practican
los que practican la simonía y en general todos los rufianes que engañan a la gente para su propio provecho. En el otro caso de fraude, se olvida tanto el vínculo de amor que establece la naturaleza como aquel que procede del parentesco o de la amistad, que es donde debería practicarse una mayor confianza. Es por ello que es el círculo más pequeño el que representa el centro del universo, y es donde tiene su asiento Dido el maligno. Ahí se consume eternamente todo aquello que se han conducido fraudulentamente. Discurre con gran claridad tu pensamiento, intervine yo. Con tus palabras se distingue bien estos abismos y el tipo de alma que en ellos habitan. Pero dime, ¿por qué aquellos de la laguna cenagosa y los otros que son vapuleados por el viento y los que son atormentados por la lluvia y los que se insultan y castigan unos a otros, porque ellos no son incluidos en la ciudad de fuego, si también han ofendido a Dios? ¿Por qué son atormentados de otra manera? ¿Por qué tu ingenio dilera tanto?, me replicó el maestro. ¿No o es que tu mente piensa en otra cosa? No recuerdo la enseñanza de la ética cuando ésta señala las 3 disposiciones que el cielo reprueba: la incontinencia, la malicia y la bestialidad. ¿Cómo es que la incontinencia ofende menos a Dios? Si reflejas sobre esta sentencia y traes a la memoria quiénes son los que sufren castigo fuera de este lugar, comprenderás por qué estos inicuos están esperando de los otros y por qué la divina justicia los atormenta con menos rigor. Oh sol que das claridad a la vista cuando se disipan las tinieblas, le dije. Tanto me complace tus explicaciones que el dudar es tan grato para mí como el saber. Pero te suplico que vuelvas un poco atrás y descifres para mí el enigma de por qué usura ofende a la divina bondad. En muchas de sus disciplinas, la filosofía enseña que la naturaleza procede de la inteligencia divina y de las leyes que ha establecido, por lo que si vuelves a estudiar tu física, al recorrer algunas páginas te darás cuenta de que el quehacer humano sigue las leyes de la naturaleza en cuanto que le es dado, como hace el discípulo respecto del maestro, de suerte que viene a ser como un nieto de Dios. Si además recuerdas el Génesis, entenderás que la gente debe ser utilizada para la vida y para progresar en su camino. Pero el usurero sigue un camino muy distinto, incluso contrario, y discrepa a la naturaleza en sí y al arte humano, que en su compañero, cifrando sus esperanzas en otra cosa. Pero ya dejamos esto, pues es tiempo de ponernos en camino. Los peces brillan en el horizonte y el carro entero se inclina sobre el coro. Canto 12. Aquel collado por el que habríamos de bajar causaba espanto por lo escarpado y cenagoso. El paisaje parecía el de las ruinas de Adige, acerca de Trento, cuyos edificios se desplomaron por algún terremoto, o porque les faltó un buen cimiento, ya que desde el momento del que se precipitaron hasta la llanura dejaron las rocas tan sofocadas que en realidad no había sendero alguno que facilitara el descenso. Tal era la pendiente de este precipicio. Al borde de la parte cavernosa se encontraba quien fuera el oprobio de Creta, quien fue engendrado en una vaca artificial. Cuando aquel monstruo nos vio, se mordió a sí mismo, como si la rabia lo consumiera internamente. Entonces mi maestro gritó al monstruo:
¿A qué le temes? ¿Acaso crees que es el héroe de Atenas que te dio muerte en el mundo? Apártate, bestia, pues él no viene hacia ti ni en convivencia con tu hermana, sino a presenciar los castigos que se infligen en este ámbito. Entonces el Minotauro se comportó como aquellos toros que rompen sus ataduras en el momento de recibir el golpe mortal y no aciertan a controlar sus movimientos, sino que van de un lado hacia a otro sin concierto. Al ver esto, mi previsor maestro me gritó: ¡corre hacia la quebrada! Es necesario que bajemos mientras él está furioso. Así que apresuradamente emprendimos el descenso entre aquellas piedras angulosas que por primera vez se movían al sentir mis pies, pues el peso era desconocido para ellas. Al ver que yo iba muy concentrado en mí mismo, me dijo mi guía: por tu actitud yo deduzco que vas pensando en lo escabroso de este lugar, guardado por aquella furia brutal que yo he podido eludir. Pero ahora quiero decirte que la última vez que bajé a este infierno no se había desplomado aún esta roca, por lo que, si no me engañó, antes de que viniera aquel que arrebató a Did, muchas de las almas que se encontraban en el círculo superior tembló en este profundo y pestilente valle, de manera que yo me pregunté si el universo sentiría aquel amor que hace que algunos crean que el mundo se ha vuelto un caos varias veces, y en que aquel tiempo se presentó un gran estrago, lo que produjo el movimiento de la roca. Pero ahora fija tu atención en el valle, porque vamos a llegar al río de sangre hirviente, en el que se encuentran sumergidos todos aquellos que han ejercido la violencia contra otros. Oh, ciego apetito, ira insensata que así nos precipita en la breve vida y después nos abisma en tan miserable existencia eterna. Ahí vi un foso muy ancho y en forma de arco, que según mi guía abarca todo el llano. Entre aquel foso y el pie de la ladera corrían en formación varios centauros, con sus arcos y flechas, como solían andar en el mundo cuando iban de caza. Pero al vernos descender, detuvieron su carrera, y 3 de ellos salieron de la fila y se adelantaron. Prepararon amenazadoramente sus arcos y sus flechas. Entonces uno de ellos se dirigió a nosotros gritando: «Ustedes, que bajan al llano, ¿a qué lugar de tormento se dirigen? Si no dicen de inmediato quiénes son, dispararé mis flechas». «Te perjudican tus deseos tan impetuosos», respondió mi maestro. «La respuesta la daré a Quirón cuando estemos más cerca». Mi guía se acercó a mí y me dijo en privado: «Ese es Neso, quien murió por Bella Deianira, y después tomó en su mano la venganza de su muerte. El que está en medio y se mira el pecho en el gran Quirón, que fue el mentor de Aquiles, y el otro es Polo, quien vivió siempre lleno de ira. Ellos rodean el foso y son millares. Tienen el encargo de lanzar sus flechas contra aquellos que sobresalen de la sangre más de lo que les permite su culpa». Nos aproximamos a esos ágiles monstruos. Quirón entonces tomó una de sus flechas y la preparó en su arco, al tiempo que empujaba su larga barba hacia atrás y liberaba su enorme boca para decir a sus compañeros: «¿Se han dado cuenta que el que viene detrás mueve las cosas que toca? Él no puede ser un muerto, pues ellos no tienen peso». Y mi buen guía, que ya se había colocado tan cerca que ya casi tocaba el pecho donde se unen las dos naturalezas, le dijo: si se trata de una persona viva y solo a mí me toca el montarle este valle,
sombrío. Él se encuentra aquí por necesidad y no por curiosidad. Alguien dejó de cantar sus aleluyas para encomendarme esta tarea. Él no es el ladrón ni yo un alma perversa. Y te suplico en nombre de aquella virtud que dirige mis pasos, que pongas a nuestro servicio a uno de los tuyos, a quien podamos seguir de cerca, y que en ocasiones, cuando encontremos un vado, lleve a este sobre su grupa, pues no es él un espíritu que pueda volar por los aires. Se volvió Quirón sobre su lado derecho, donde se encontraba Naso, y le dio la orden: ve tú con ellos y guíalos. Cuando encuentren a otro de los nuestros, haz que le abran paso. Así fue que nos pusimos en camino al lado de nuestro fiel acompañante, y fuimos marchando por la orilla de aquel rojo hervidero, en cuyas espesas aguas los condenados daban alaridos de angustia. Vi a unos sumergidos hasta las cejas, y el gran centauro me dijo: esos son los tiranos que se cebaron en la sangre y se entregaron a la rapiña. Ellos expian sus grandes culpas. Ahí está Alejandro, y también el cruel Dionisio, quien sometió a Cilicia por muchos años y causó mucho sufrimiento. Aquel cuya frente sobresale y que tiene el pelo tan negro es Asolino, y el otro, el rubio, es Oviso a quien su propio hijo dio muerte. En esto me di la vuelta y vi a mi poeta, quien me dijo: escucha primero lo que dice el centauro y después a mí. Poco después el centauro me señaló a uno que sacaba la cabeza sobre la sangre hirviente, y también nos mostró una sombra que estaba a su lado. Este traspasó con su espada, en la misma casa de Dios, el corazón que todavía se honra sobre el Támesis. Y después vi a otro que tenía la cabeza fuera de la sangre, y a otro hasta el pecho, de los cuales reconocí muchos. Así fue bajando la profundidad del río de sangre, hasta que en cierto lugar solamente cubría los pies de los penitentes. Ese fue el lugar donde cruzamos el foso. Así como ves que poco a poco va disminuyendo la profundidad de las aguas hirvientes, dijo el centauro, debes entender que en sentido contrario va aumentando, hasta que se llega al lugar donde se castiga a los peores tiranos. Ahí es donde la justicia divina ha colocado al cruel Atila, que fue su azote en la tierra, también a Pirro y a Sexto. Y ahí también se encuentra Renir de Coreto, quien llora eternamente su pena. Junto con Renir Paso, pues entre los dos hicieron una guerra violenta y asoladora. Unos momentos después cruzamos el vado. Canto 13. No habíamos llegado aún a la orilla cuando vimos un bosque y me di cuenta de que ahí no había camino, y no se veían hojas verdes en los árboles, sino que estas eran de color oscuro. No había ramas lisas, sino que todas eran retorcidas y nudosas. Tampoco se veían frutos de ninguna especie, sino solamente breñas espinosas. No había tan maleza más ásperas ni espesas que las fieras salvajes que se alejan de los campos de cultivo entre Cencina y Corneto. En aquel bosque hacen sus nidos las horrendas arpías, que fueron aquellas que expulsaron de las estrofadas a los troyanos, lo que fue un amargo presagio de futuros males. Aquellas tienen las alas muy anchas, pero su cuello y rostro son humanos. En sus garras poseen curvas uñas afiladas y tienen plumas en el vientre.
Constantemente se les escucha proferir lamentos entre aquellos extraños árboles. Antes de penetrar en este bosque, me dijo mi maestro, buen maestro, déjame decirte que este es el segundo recinto y que después nos espera el más horrible, que es el arenal. Mira con atención y verás cosas que no creerías si te las contara. Por todas partes se escuchaban murmullos lastimeros, pero yo no podía ver alma alguna que emitiera tales sonidos, por lo que me detuve lleno de espanto. Mi maestro creyó que yo pensaba que se trataba de gente que se escondía de nosotros, por lo que me dijo: si rompes una de estas ramas, te darás cuenta de que es erróneo lo que estás pensando. Alargué entonces la mano y cogí una rama de un árbol muy grande. Entonces el tronco me gritaba: ¿por qué me rompes? Entonces mi mano se tiñó de sangre y el tronco gritó: ¿por qué me desgarras? ¿Es que no abrigas ningún sentimiento de piedad? Nosotros hemos sido hombres, pero ahora somos troncos. Deberías ser más compasivo con tus manos, pues merecemos respeto, aun cuando hubiésemos sido almas de reptiles. Como una rama verde que arde por uno de sus extremos y por el otro rechina por el aire caliente que de él emana. Así expelía aquel tronco al mismo tiempo palabras y sangre. Entonces yo sentí temor y repulsión, por lo que dejé caer la rama. «Oh, alma herida», dijo el poeta al árbol, «si este hombre hubiera creído en mis palabras tal como cree en mis versos, no hubiera extendido la mano contra ti. Pero como es tan extraño lo que pasa con ustedes, yo mismo lo induje a probar lo que es moralmente doloroso, incluso para mí. Y ya que te ha hecho un daño, te suplico que le digas quién fuiste, para que él pueda restaurar en algo tu fama en el mundo, y de esta manera compense lo que te ha hecho, pues él tiene el privilegio de poder regresar al mundo de los vivos». «Tanto me halagan con tus palabras», dijo el tronco, «que no puedo menos que acceder a lo que pides, aunque espero no ser demasiado prolijo y cansarlos con mis penurias. Yo soy aquel que se hizo dueño de las 12 llaves del corazón de Federico, y fui yo quien las manejó con cautela, abriendo y cerrando lo que fuese necesario, pero con tal suavidad que pude apartarlo de la confianza de casi todos los hombres. Mi oficio fue glorioso, y en él gasté mi vida y mi salud. Aquella cortesana que no apartó nunca sus malignos ojos del palacio del César fue símbolo del vicio en la corte. Decidido, dedicó a encender los ánimos en mi contra, modificando incluso el del propio Augusto, de manera que la diligencia con la que yo lo honraba se convirtió en un ritual de tristeza. Entonces yo comencé a cultivar la idea de la muerte, creyendo que con ello evitaría su menosprecio, lo que me hizo cometer injusticias contra mí mismo. Yo, que me preciaba de justo por las nuevas raíces de este tronco, les juro que yo jamás traicioné la fe de mi Señor, quien era un hombre digno y honorable. Y si alguna vez puede regresar al mundo, le pido que relate mi verdad y enaltezca mi memoria, pues se encuentra ensombrecida por el duro golpe que le dio la envidia». El tronco se quedó callado, y después de un tiempo me dijo mi maestro: «Como guardó silencio, pregúntale tú lo que quieras saber, si es que algo te intriga. Es mejor que tú le preguntes lo que quieras, que podrá satisfacer mi curiosidad, pues la compasión me aflige tanto que no puedo articular palabra». «Para que generosamente se haga lo que has pedido», me dijo mi maestro, «te hemos de suplicar que nos digas cómo es que el alma se encierra en estos troncos, y si existe una forma alguna de romper esos lazos».
Entonces el tronco respiró con fuerza y ese mismo aliento preparó su voz para decirnos: trataré de responder con brevedad a lo que me pides, y he de decirles primero que cuando un alma feroz se separa del cuerpo que la contiene, es Minos quien las envía al séptimo círculo, y entonces cae en el bosque sin que con ello se le asigne un lugar específico, sino que se encuentra al arbitrio de la fortuna, cayendo en el suelo y germinando como la semilla de cualquier árbol, creciendo primero con un brote silvestre, pero las arpías se alimentan de sus hojas e introducen en ellas el dolor, por lo que comienza a dar salida a los lamentos. Igual que las demás almas, cuando llega el día iremos a recoger nuestros despojos, pero es el caso de nosotros el que nos hemos de recobrarlos, pues no es justo que aquel que se ha separado voluntariamente de su cuerpo pueda recuperarlo para vivir de nuevo. Así que tendremos que trasladar nuestros propios despojos hasta este mismo bosque, y cada quien habrá de colgarlo en el árbol donde habita su atormentada alma. Estábamos todavía atentos al tronco, creyendo que tendría algo más que decirnos, cuando nos sorprendió un rumor parecido al que se siente cuando los cazadores van en seguimiento de un salvaje jabalí, por lo que se escuchaba un gran estrépito entre el ramaje. Se trataba de dos sombras que venían por el lado izquierdo, desnudas y despiadadas, que huían con tal furia que aplastaban y rompían las ramas a su paso. ¡Ven a nosotros ahora! ¡Oh muerte! ¡Acude! Iba gritando el que marchaba por delante, y el otro decía jadeando fatigado: Lano, no fuera tan ágil tus piernas en las zambras del topo. Finalmente, exhausto, se tiró entre los matorrales, perdido entre ellos. En aquel bosque había muchas perras negras que parecían hambrientas y que se lanzaban tras las almas como los perros de cacería cuando se les suelta la cadena. Entonces esos animales descubrieron al que se habían escondido entre los matorrales y se le lanzaron sobre él, despedazándolo con sus fauces y llevándose después sus míseros despojos. Entonces mi guía me tomó de la mano y me llevó hasta los matorrales donde había sido atacado el fugitivo. Entonces yo me di cuenta de que uno de los matorrales se lamentaba de sus sangrientas heridas. ¡Oh, Jacobo de San Andrés!, decía aquella mata infortunada. ¿En qué te aprovecha el hacerme daño? ¿En que yo soy culpable por la iniquidad de tu vida? ¿Quién fuiste tú que por tantas bocas emites tan dolorientas palabras?, le dijo el nuestro cuando estuvo delante. Y él replicó, lamentándose: Oh, alma que han llegado para ver el daño que han sufrido mis hojas, les suplico que las recojan del prado que han quedado. Yo habité en la ciudad que cambió el primer patrón por el bautista. Es por ello que ahí no cesarán las guerras, y ahí no ser porque en el puente del Arno queda todavía una parte del trabajo de los ciudadanos que la levantaron sobre las cenizas que dejó Atila. Hubiera sido inútil. Lo que yo hice fue levantar para mí una horca en mi propia casa. Canto 14. Al descargar estas palabras que expresaban tanto amor por mi ciudad, reuní las hojas dispersas y las devolví a esa alma que ya no podía hablar, pues la ahogaba el sollozo. Entonces reanudábamos la marcha y llegamos a un lugar que es frontera del segundo recinto e inicio del tercero, en el que es muy claro la terrible fuerza de la justicia divina. Para narrar con mayor
acusacidad las cosas, debo decir que llegamos a una llanura totalmente desprovista de vegetación, aunque se encontraba rodeada del triste bosque que habíamos dejado. Igualmente a este circundan el foso sangriento. Ahí el suelo estaba compuesto de una arenilla muy fina y reseca, no muy diferente de aquella que fue pisada por Catón. Oh venganza de Dios, cuánto debe temerte quien lea lo que aquí vieron mis ojos. Al principio divisé una muchedumbre de almas desnudas, cuyo llanto era amargo y sobrecogedor, pero cada uno actuaba diferente, como si encontraran sometidos a una pena distinta. Unos yacían en tierra boca arriba, otros estaban sentados y encogidos, y otros deambulaban sin parar de un lado a otro. Esos eran más que los que permanecían inmóviles, pero los que estaban sobre la arena se lamentaban con más vehemencia. Constantemente caían sobre la arena gruesos copos de fuego, que parecían aquellos que forman la nieve en los Alpes cuando no hay viento. Recordé que se dice que Alejandro, en las abrasadas regiones de la India, vio bajar sobre la tierra llamas como estas, por lo que ordenó a que sus soldados golpeasen el suelo con sus pies, para que el fuego no cayera a plomo sobre la arena. Pero aquí el fuego golpea directamente la arena y la enciende, lo que seguramente era un horrendo tormento para quienes estaban tendidos. Todos aquellos miserables movían constantemente las manos tratando de alejar de ellos los copos quemantes. Entonces me dirigí a mi maestro preguntando: tú que has superado todos los obstáculos menos la oposición de aquellos demonios de la puerta, dime, ¿quién es esa alma grande que no parece ocuparse de este fuego pertinaz y yace tranquilo como si esa lluvia no lo castigase? Entonces aquel quien había escuchado lo que yo dije habló por cuenta suya: tal como fui vivo, ahora soy muerto. Aunque Júpiter fustigue a su herrero, de quien recibió el potente rayo con el que me fulminó en mi postrero día, aunque me castigue a todos los demás en la negra fragua del Etna, y aunque grite: buen Vulcano, ayúdame, como lo hizo en la batalla de Flega, y aunque lance sobre mí todo su poder, jamás tendrá el gusto de que yo ceda a su venganza. Las palabras de aquella sombra molestaron tanto a mi guía que le habló con una vehemencia que no la había escuchado. Oh campeo, tu mayor castigo es el no mesurar tu soberbia. Ningún suplicio será tan justo para ti como esa rabia que te consume. Después, con un semblante más afable, se volvió hacia mi dirección. Ese fue uno de los 7 reyes que sitiaron a Tebas. Al parecer, él todavía menosprecia a Dios, como antes lo hacía, por lo que no se cuida de respetar su poder. Pero, como ya le he dicho, es su propio furor lo que más puede castigarlo. Ahora debemos avanzar. Ven tras de mí y procura no pisar la quemante arena, sin no tener los pies dentro del suelo del bosque. Fuimos marchando en silencio hasta que llegamos a un lugar donde corre un pequeño arroyo que desemboca fuera del bosque y cuyo color rojizo todavía me causa temor al recordarlo. Así como se desprendía del Bolicame, el río que aprovechan las pecadoras, igual se deslizaba aquella arena abajo, pero se distinguía que su fondo y sus orillas eran de piedra, por lo que colegí que por ahí podríamos atravesar aquel desierto ardiente. Entre tantas cosas que te he mostrado desde que ingresamos por aquella puerta, que no estaba vedada para nadie,
Ten por cosa segura que ninguna es tan notable como este río, pues en sus aguas se apagan todas las llamas. Con esas palabras mi guía me despertó una gran curiosidad, por lo que le rogué que me dijera en qué consiste aquel prodigio. En medio del mar, me dijo, ¿no?, se encuentra un país desolado que se llama Creta, y se dice que, en los tiempos de su esplendor, el mundo entero practicaba la castidad. En este país hay un monte llamado Ida, que en la antigüedad era muy famoso por su frondosa vegetación y la calidad de sus aguas. Ahora se encuentra acabado y desierto, pero en aquellos tiempos fue la tierra elegida por Rea para dar a luz a sus hijos, pero ella debía ocultarlo, y para mejor lograr esto, cuando el niño lloraba, hacía que otros gritaran desaforadamente. Dentro del monte se encuentra una gran estatua que tiene la espalda da vuelta hacia Damieta y los ojos hacia Roma, por lo que se refleja en ellos como si fuese espejos. La cabeza de este coloso está hecha de oro fino, y los brazos y el pecho de plata pura. Las ingles son de bronce y las piernas de hierro, salvo el pie derecho, que es de barro y se apoya en él más que en el otro, con excepción del oro. Cada una de sus partes contiene hendiduras por las que la estatua destila lágrimas que al caer provocan agujeros en la roca de la gruta, y la corriente que se forma bajo hasta este valle, formado también el Aqueronte, la Estigia y el Flegetón, descendiendo después por este estrecho cauce hasta que desemboca en el lago Cosito, que tú verás en su oportunidad. Entonces yo le repuse, si este arroyo procede del mundo de los vivos, cómo es que solo se puede ver aquí, en el extremo de este bosque? Y él me respondió, como ya te habrás dado cuenta, este lugar es circular, y aunque haya caminado mucho, bajando siempre por el lado izquierdo, no has completado todavía el círculo, así que aunque parezca alguna cosa nueva, no tienes por qué mostrarte tan maravillado. Maestro, añadí, ¿dónde se encuentra el Flegetón y el Leteo, que de uno callas y del otro dices que se forma con estas lágrimas? Ciertamente me da gusto tus preguntas, respondió, pero si reflexionas en el herbo del agua rojiza, podrías deducir la respuesta de una de las preguntas que haces. El leticio lo verás más adelante, cuando visitemos el lugar donde van las almas a purificarse, cuando ya se ha terminado de expiar sus culpas y quedan perdonadas. Y después dijo, es tiempo ya de alejarnos de la selva. Ven detrás de mí y trata de no alejarte demasiado. Las márgenes del río serán nuestro camino, pues ahí se desvanecen todos los vapores. Así fuimos siguiendo por el acantilado entre los vapores del arroyuelo que protege del fuego a las riberas. Los flamencos han levantado un muro entre Usante y Brujas para contener el mar y no ser invadidos por las olas, y los habitantes de Padua han hecho lo mismo a lo largo del Bretan para proteger sus poblaciones y castillos antes de que el Chiarentena sienta el calor. De la misma manera estaban dispuestos aquellos muros como si el constructor los hubiese hecho en la justa medida para cumplir con sus funciones, ni demasiado alto ni muy gruesos. Ya nos encontrábamos alejándonos del bosque tanto que aunque volviéramos la vista allá no se percibía. De pronto nos encontramos de frente con una buena cantidad de almas que venían en fila por la ribera. Cada uno nos miraba con cierta extrañeza.
como si mirara a las personas a la luz de la luna nueva y nos dedicaban una gran atención, como hace el rasastro viejo ante el ojo de su aguja para insertar el hilo. Y sucedió que en una de aquellas almas me reconoció y me echó encima parte de su túnica gritando: ¡qué encuentro maravilloso! Al extender hacia mis brazos pude mirar su rostro y que presentaba fuertes quemaduras. Sin embargo, pude reconocerlo y acercarme mi rostro al suyo y le dije: ¿eres tú, mi ser Brunetto? Soy yo, Brunetto Latini, hijo mío, pero ven, retrocedamos un poco y dejemos que siga adelante esta comitiva. Te ruego que así lo hagamos, le respondí. Podemos sentarnos un rato para conversar, siempre que quien me ha acompañado así lo consienta. Hijo mío, me replicó, un solo momento de detención significa para nosotros un siglo de sufrimiento, sin poder encontrar alivio alguno contra el fuego que nos abraza. Así que es menester seguir caminando. Vayamos juntos un rato y luego yo me reuniré con esta muchedumbre que recorre el camino, lamentándose de sus eternos tormentos. Al caminar junto a él, yo le hice con la cabeza inclinada, como quien expresa un gran respeto. Fue él quien comenzó a hablar. ¿Cuál es el destino que te trae por estos abismos antes de que llegue el último de tus días? ¿Y quién es ese que te muestra el camino? Allá en el mundo de la vida serena, le dije, me perdí en un valle antes de que mi tiempo llegara a su término. Mañana regresé a donde antes me había encontrado, pero ahora se me apareció quien me conduje de nuevo a mi morada, para lo cual hay que pasar por estos lugares. Si obedeces a tu estrella, me dijo él, llegarás con seguridad al glorioso puerto, pues así te lo he pronunciado cuando gozaba de la hermosa vida, y viendo cuando benigno era el cielo contigo, de no haber muerto tan pronto, yo mismo te hubiera animado para que emprendieras esta empresa. Pero también te digo que aquel pueblo maldito que antiguamente descendió de Fielsole y todavía en sus agrestes bosques y entre sus afiladas rocas será enemigo tuyo por causa de la belleza de tus actos. Lo que es razonable, porque entre las ásperas breñas no es natural que crezcan los dulces higos. Es por eso que en el mundo ellos tienen fama de ciegos, y se les considera gente avara, llena de soberbia y envidia. Haz todo lo posible para que sus costumbres no te ensucien. Tú debes conservar el privilegio de que uno y otro partido quieran tenerte como uno de los suyos, pero a los de Fiesole no se les cumplirá ese anhelo. Que esas bestias conviertan en forraje sus propios cuerpos, que toquen las plantas sanas, si es que alguna vez creció en medio de su inmundicia alguna planta, en la renazca la gloria semilla de los romanos, quienes también habitaron en esas tierras. Si se hubiese cumplido mi deseo, le respondí, tú no estarías aquí y no se hubiera privado de la vida, y no te hubiera privado de la vida humana, que yo conservo en mi memoria tu amada imagen paternal, y mucho me entristece verte ahora en estos campos de dolor. Tú, que fuiste mi maestro y me enseñaste cómo inmortalizar el hombre. Es por ello que te estoy agradecido, y mi lengua siempre dará testimonio de tu mérito. Impreso está en un texto lo que has
referido acerca de mi suerte, y ese lo guardo para cuando llegue el momento de que me lo explique alguien que pueda hacerlo. Si es que llego a su presencia, lo único que quiero decirte es que puedes estar seguro de que yo estoy dispuesto a hacer cuando de mí exija la fortuna, con tal de que no se oponga a los valores de mi conciencia. Semejante pronóstico no es bueno para mí. Mueva, pues su rueda la fortuna como le plazca, suceda lo que tenga que suceder. Bien comprende quien bien recuerda, dijo mi maestro mirándome a los ojos. Mas yo seguí conservando con mi ser Brune, preguntándole quiénes de sus compañeros eran los más conocidos y eminentes. Está bien que sepas de algunos, me respondió, pero otros prefiero callar, pues sería prolijo el relato y no disponemos de tiempo para ello. Lo primero que debes saber es que todos ellos fueron clérigos, o bien insignes letrados, pero fueron en el mundo marcados por la infame de un mismo pecado. Ahí va Viciano y Francesco de Acorso, y si no te preocupa tan suciedad, puedes volver a la mirada para observar al que fue trasladado por el siervo de los siervos, desde el Arnold Alba, que sí, no, y dejó ahí su maldad, malvados miembros. De otro te diría más, pero ya no me es dado seguir hablando contigo, pues la arena emite ya nuevos vapores, y eso significa que por el camino viene gente con la cual no debo mezclarme. Lo único que me resta es comendarte mi tesoro, pues en él vivo todavía, ninguna otra cosa te pido. Entonces se volvió y retomó su camino. Parecía uno de esos que corren por el campo de Verona, disputándose el pálido verde, pero él tenía la actitud de los vencedores.